objetivo es facilitar la transferencia de conocimientos y propagar el espíritu de la innovación. Mi nombre es Raquel Peula y soy la directora de la serie de webinars. Antes de comenzar, permítanme agradecer su colaboración a los patrocinadores de este evento, que son el Colegio Mulhacén, perteneciente al Grupo Atendi, la Asociación Española de Altas Capacidades Intelectuales, la Asociación Andaluza de Altas Capacidades Intelectuales y la Fundación Avanza. Hoy, María Belén Ros García nos hablará de la atención educativa de los niños con altas capacidades intelectuales. Es abogado, fundadora de ASGRAN, asesora jurídica de FACI y COFINES y de la Fundación Avanza, que realmente está llevando a cabo una importante labor de formación a nivel nacional, tanto padres de niños de altas capacidades como profesionales, donde María Belén se encarga de impartir la parte jurídica. María Belén es además precursora de proyectos como Ciudades Impulsoras de la Excelencia, cuyo objetivo es fomentar el talento. Bien. Buenas tardes desde España y buenos días a los que están al otro lado del charco. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación. Decir que formo parte de la Fundación Avanza y es la que lleva el proyecto de la Ciudad de la Excelencia, no yo, sino un equipo, y que voy a intentar compartir con vosotros estos 40 minutos exprimidos de información. Me dijeron que hablara sobre los niños y el talento, y en un principio el tema es tan amplio que la verdad que he reescrito lo que os iba a contar, pues no se lo sé. Así que al final voy a comprimir un poco la información y voy a tratar de daros unas pinceladas generales, porque el tiempo da para más, de lo que es el talento, la alta capacidad intelectual y la acción educativa de los niños de altas capacidades intelectuales. Contaré por algo que parece de perogrullo, pero que no es así. El tema de que los seres humanos, si hay algo que nos caracteriza, es la diversidad. Somos únicos, que cada uno es diferente del resto. Eso es fundamental para entender de lo que estamos hablando. Ya es una característica intrínseca porque cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar. Esta variabilidad liga a la diferencia en las capacidades, en las necesidades, en los intereses, el ritmo de maduración, en las condiciones socioculturales, abarca un amplio espectro de situaciones en cuyos extremos aparecen los sujetos que se alejan de lo habitual. Y de vamos a hablar es de sujetos que se alejan de lo habitual. Son los niños de altas capacidades intelectuales o los niños con talento. Lo que vamos a hacer es definir el talento. Es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Esta actividad es un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de características o actitudes fisiológicas de origen meramente genético, que llegar a desarrollarse en función de diversas variables ambientales, sociales, culturales, económicas. El desarrollo efectivo va a depender de los estímulos que reciba para ello y del trabajo que haga sobre esto. Entendido, como madre que tengo que educar a mis niños, enseñarlos ayudarlos a desarrollar su potencial para que sean seres equilibrados y felices, la discusión de los psicólogos entre si la inteligencia hace o se hace, la verdad, carece de importancia. Pongo un ejemplo, que puede ser gráfico sobre la capacidad. Pues el ejemplo es la estatura. Existen personas altas y bajas. Los estudios médicos nos dicen que ser alto depende de la herencia genética y de una alimentación y ejercicio adecuados durante la gestación y la infancia. Y el desarrollo físico del feto y del bebé pueden ser afectados por cosas como que los padres fumen. Es que tener cierta altura puede ser un requisito para triunfar en el baloncesto. Pero es decir que todas las personas que miran más de 1,80 van a ser jugadores de baloncesto y van a triunfar en la NBA, pues va un mundo. ¿Qué pasa con las altas capacidades? Depende de la fisiología del cerebro de una persona y en ese sentido depende de su herencia genética
pero se desarrollan gracias a factores como una alimentación adecuada y el aporte de estímulos tanto durante la gestación como durante la infancia y el desarrollo del niño. Los que disponen de más medios para aportar estos estímulos favorecen su desarrollo en mayor medida que los que no los tienen. Si se hacen más unos estímulos determinados y no otros, se favorecerá el desarrollo de los niños. Todos reconocemos en Mozart a un genio de la música. Si a Mozart no le hubieran puesto nunca un piano delante, posiblemente habría destacado en otra área del conocimiento. En este sentido, como dice el profesor Turón, el talento que no se cultiva se pierde. Intentar hacer una aproximación a una pregunta que siempre nos llama la atención. ¿Por qué nos asusta el talento? Esto nos asusta porque hay una serie de mitos sobre el talento que llevan siglos en la historia de la humanidad. Y los mitos no son sino prejuicios que impiden adecuado análisis de la realidad y que nos llevan a actuar de un modo prefigurado y poco reflexivo, por impiden jugar con rectitud y solamente actuar con prudencia. Esto puede generar una espiral de incomprensión en torno a la noción de inteligencia, porque si existiese mayor interés en conocer de qué estamos hablando, ese miedo desaparecería y daría lugar al reconocimiento. Bueno, pues este miedo, o esto que yo he llamado el cóctel del miedo, es un fruto de historia. Ha influido en nuestro concepto de la mente y de la inteligencia, pues como en todo lo humano. Yo hablaba de cuestiones como la bondad de la inteligencia frente a la maldad de la sinrazón. En la clásica surgieron teorías sobre el gobierno ideal de la democracia griega y era el gobierno de los sabios, de los inteligentes. Entonces es el primer mito, el mito de la relación entre el poder y la inteligencia. La Edad Media nos lleva a una acción y una interpretación de las enseñanzas de Platón de un modo básicamente oportunista. Aprovechando el oscurantismo de esta época, introduce el mito de la maldad intrínseca de la inteligencia. No te recordar la interpretación clásica, La pérdida del paraíso, de Eva Manzana, la idea de que el maligno estaba detrás de muchos conocimientos y avances científicos que dieron lugar a muchos procesos de la Inquisición, a la caza de brujas, quema de libros. De hecho, los poderosos se aseguraban de detentar el poder apoyándose en la ignorancia de las masas. En el siglo XIX, partiendo de la base teórica del evolucionismo darwinista, resulta interés por medir la inteligencia como si de una cuestión de cantidad se tratase. Con ello, la posibilidad de basar en esta medida las diferencias existentes entre los seres humanos, realmente con el fin de buscar la posible supremacía de una raza sobre otra. En época tiene también especial impacto la filosofía de Nietzsche y el concepto filosófico de Huberman. Con el concepto, Nietzsche pretendía explicar la evolución de un hombre hasta un ser superior, un metahombre, allá del hombre. Fue pésimamente traducido como superhombre e interpretado de toda forma todavía peor para justificar la supremacía de la raza aria por el Third Reich, con todo lo que ello supuso. Por una de las primeras controversias en relación a los individuos superdotados fue la desatada por las investigaciones del médico y criminalista italiano Cesare Lombroso, quien genio y locura en 1864. Está una relación entre genialidad y locura. Y ya tenemos un precioso cóctel que habla de lo que los supervillanos del cine y de la ciencia ficción traen a nuestra imagen, que son superinteligentes, que utilizan su inteligencia para alcanzar el poder sobre el resto de la humanidad y gobernarla, y que además están locos. Bueno, los mitos siguen pesando sobre la humanidad a lo largo de los siglos. Va a haber un poquito de historia, porque estos mismos factores han llevado a que investigadores traten de determinar los factores responsables de la inteligencia para intentar después medirla. Fue el americano Stern quien creó un sistema para medir la inteligencia que incluía el resultado
decir la edad cronológica y la edad mental y multiplicarlo por 100. Resulta entonces el nuevamente conocido como coeficiente intelectual o phi, que parte de un valor promedio de 100, podemos ver se sitúa la mitad menos inteligente de la sociedad y por encima de él la más inteligente. 100 va de distribución exactamente simétrica. Se habla de una curva de campanas basándose en la famosa campana de Gauss. Esta es una distribución de probabilidad de variable continua que con frecuencia aparece en fenómenos reales y se utiliza para medir factores psicológicos y médicos de forma estadística. El coeficiente intelectual se sigue sometiendo al sujeto a experimentación de distintos tipos de tareas: ordenar conceptos, completar sucesiones de números, componer figuras geométricas, aprender de memoria listas de palabras, etcétera. Este estándar es el de Binet-Simon, quien en este test alcanza una puntuación de 130, es considerado una persona extraordinariamente inteligente, quien alcanza una puntuación por encima de 140 en el umbral de la genialidad. Pero el americano Louis Terman, quien en 1920 sometió a pruebas de larga duración a personas con un CI superior a 140, popularizando el término pseudodotación y realizando los primeros estudios sobre este tema. Tenemos en cuenta una cosa básica, y es que los sujetos del estudio de Terman corresponden a las clases medias altas de su época. Y por ese motivo, en la conclusión de sus estudios, decía que la mayoría de los superdotados eran más maduros, más equilibrados psíquicamente e incluso más sanos físicamente que las personas con un cociente intelectual. Ahí surge un nuevo mito, que es la asociación entre un CI elevado y la extensión de éxito en la vida adulta. Los nuevos estudios sobre el CI dieron como resultado que este era independiente a factores como la raza y el sexo, para el desideratum de que todos los hombres fueran iguales y supuestamente tuvieran las mismas oportunidades. Siendo lo mismo con el descubrimiento de que la inteligencia era un rasgo congénito. Destrozaba la utopía de cualquier ser humano con un sistema de enseñanza adecuado llegaría a tener los mismos logros. A finales de la década de 1960, los autores Jensen y Eysenck enfrentaron sus investigaciones sobre la inteligencia y afirmaron que la herencia era responsable de ella en un 80%. Eso provocó violentas reacciones y se desató una terrible campaña contra estos autores, incluso llegaron a agredirlos cuando daban una conferencia. Los Eysenck estaban basados en los estudios de Sir Balk, pionero en la investigación de la medición de la inteligencia y de la investigación de gemelos. En su estudio sobre gemelos univitelinos, un mismo genotipo, que han sido educados por separado, Burke constató que pese a su diferencia de medio y entorno, tenían el mismo cociente intelectual. El resultado fue grande, que fue acusado de haberlo falsificado, y a pesar de que se demostró que los resultados eran correctos, llegaron incluso a echarlo de la sociedad antropológica de la que formaba parte. Deberíamos entender que los avances de la medicina en el estudio del cerebro han dado una mayor comprensión a lo que es de este órgano en su funcionamiento. Hoy sabemos de la importancia de cuestiones como la alimentación del madre o la influencia de su estado emocional. Sabemos que los estímulos, la alimentación, la educación recibida sobre los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del niño, en todos sentidos, y que la hostilidad del cerebro infantil es infinitamente mayor que la de la adulta. Hablar de la plasticidad neuronal, también llamada neuroplasticidad o plasticidad sináptica, que es la propia emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación y modula la percepción de los estímulos con el medio, tanto de los que entran como de los que salen. Y que esta plasticidad sináptica es mayor en unos individuos que en otros. La de comunicación entre las neuronas deja una huella al mismo tiempo que modifica la eficacia de la transferencia de información de elementos más finos del sistema. Son los elementos de la construcción de la cosmovisión de cada ser humano, en donde lo anterior modifica la percepción de lo siguiente. En Kent Robinson diríamos que la evolución del talento y la vida no es lineal, como puede plantear la educación formal, sino que es orgánica. Evoluciona a partir de las respuestas que se obtienen del entorno. Además está en constante cambio,
En realidad, lo consideramos nuestra identidad en un espejismo, nunca somos iguales a nosotros mismos, porque el cerebro está siempre mutando. Siempre se ha dicho que los cerebros de los niños son como esponjas. Podemos decir que es casi literal. Podemos saber que el niño presenta dos fases de desarrollo. Estas fases se producen en los primeros años de vida. En los primeros años de vida las neuronas se organizan y comienzan a establecer conexiones entre ellas a una velocidad irrepetible. Más completamente la mielina, que es la sustancia que recubre y permite que se establezcan conexiones unas con otras. Y se puede dividir en dos etapas. Hasta 3 años, que esto, el cerebro tiene su máxima plasticidad, las regiones cerebrales son capaces de adaptarse e incluso de ejercer funciones de otras regiones si estas están dañadas por cualquier motivo. El 80% de su tamaño adulto a los 4 o 5 años, y nacemos con un número de neuronitos, porque se ha demostrado que siguen formándose neuronas a lo largo de la vida, pero muy lentamente, pero irá desapareciendo ese ritmo de crecimiento a lo largo de la vida. Los neuropediatras dicen que el cerebro sigue adquiriendo habilidades, pero sobre una estructura anatómica ya definida, de manera que puede darse prácticamente por concluido el proceso de desarrollo cerebral. Pero no solo las neuronas se desarrollan y se recubren de mielina y se conectan entre ellas, sino que también el cerebro cambia en los primeros años de vida. En parte, lo primero que salta a la vista es que crece en tamaño y se proporciona el resto del cuerpo. El cerebro representa un tercio de nuestro organismo en el momento en que nacemos y alcanzará hasta el 80% de su tamaño de adulto entre los 4 y 5 años. Parte de este crecimiento se debe a la propia mielina, que aumenta de volumen. Es importantísimo ver que son las regiones que se desarrollan durante la primera infancia, son las mismas que diferencian al ser humano de los primates. Es importante saber que los niños tienen lo que podemos llevar de serie, un conocimiento innato, a partir del cual desarrollan el resto de sus habilidades. De todo anterior, se puede decir sin dificultad la importancia de la detección precoz de los ritmos de maduración cerebral y de la atención educativa en el desarrollo de cualquier niño desde su nacimiento, en especial desde su primera infancia, para en su crecimiento como sin necesidades etiquetas. Pues va a centrar en quién son los niños superdotados. Los niños superdotados son niños con un desarrollo cerebral diferente. Esto manifiesta especialmente en lo que se determina, además del FI, lo llamamos edad mental. Un niño superdotado puede tener una edad mental meses o una mayor que el resto, o hasta 100 años de diferencia con los niños de idéntica edad cronológica. De años de investigación científica se han empezado a entender los fenómenos intelectuales desde la representación y la comprensión de los procesos cognitivos, lo que es conocer el porqué de la excepcionalidad intelectual y sus manifestaciones, así como su diagnóstico y tratamiento. Un niño con un desarrollo cerebral distinto y más interconexiones neuronales, y estos se combinan entre sí de forma exponencial, distinta al resto de la población, lo que se hace en una percepción diferente de lo que les rodea. Piensan diferente, sienten diferente y su cerebro les permite manejar de forma rápida y eficaz la información, lo que traduce en un aprendizaje mucho más rápido, eficaz, creativo y en muchos casos divergente. Hace yo en un congreso en Madrid sobre atención educativa de los alumnos con altas capacidades, el jefe de neurología pediátrica del Hospital San Carlos de Madrid, decía que la primera característica de los niños superdotados desde el punto de vista neurológico era el proceso de maduración neuropsicológica sincrónico, que se llevaba a cabo de una forma de una sistemogénesis heterocrónica y de forma independiente.
Por eso es fundamental en el diagnóstico de la superdotación, el diagnóstico diferencial con diversas patologías. Hago el ejemplo de las diapositivas de que pueden tener una edad mental diferente. Ser claro es el objetivo de la identificación de estos niños. La identificación tiene como objetivo poder establecer unas pautas educativas adecuadas desde los primeros años de vida. En estos niños, como en cualquier otro, tener una detección temprana y saber cómo están evolucionando. Porque si no lo tenemos, muchos de estos niños experimentan no solo el fracaso escolar, sino la incomprensión tanto de sus compañeros como de sus profesores. Tienen toda la adaptación social y en su vida de adultos no llegan a tener éxito. Niños superdotados no son atendidos, sienten que no encajan en el sistema. Los estudios de Grigorenko, realizados durante los años 2005, 2008 y 2010, en relación a los estudios realizados por Barbara Clark, dice que el estrés y la tensión provocan un deficiente flujo en el cuerpo calloso, creando una reacción bioquímica en el área límbica, provoca la desaparición de neuronas cerebrales debido al estrés. De una estimulación adecuada puede provocar problemas de inadaptación en los niños que sienten que no encajan en el sistema. Y esta tensión les lleva a no desarrollar plenamente todo su potencial, pero les lleva a enfermar. Por lo que la atención de estos niños no es una cuestión de aburrimiento, es una cuestión de salud. ¿Cuál es la educativa en los niños superdotados? Bueno, la respuesta educativa, según Mabella, está dentro de los niños con necesidades educativas especiales. Es aquellos que muestran desviaciones en comparación con el niño promedio. Aproximadamente un 4% se encuentra entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo del promedio, entre 50 y 70, y por encima del promedio un CI entre 130 y 145. Una cuestión importante, y es que la medición de la inteligencia ha llegado a alcanzar hasta los 200% de puntuación. Entonces, la diferencia entre los niños de 130 hasta los que tienen 200 de CI es abismal y están todos metidos en el mismo saco. Los autores americanos distinguen entre los niños dotados a partir de 130 y los profundamente dotados a partir de 145-150. En eso, pues mientras que en unos pueden más o menos adaptarse a un sistema educativo, los profundamente dotados necesitan una educación absolutamente personalizada. Los manuales educados a la educación especial, entre las diferentes excepcionalidades tratadas, hasta hace muy poco no había cabida para ese tipo de alumnos. La educación especial tenía como finalidad el estudio de los discapacitados. Era común entre los educadores pensar que los niños jóvenes que poseían capacidades cognitivas elevadas tendrían éxito escolar, pues la escuela desarrollaba eso que por naturaleza poseían. Sin experiencia educativa ha venido a demostrar que la posesión de excelentes capacidades cognitivas no es una garantía de éxito escolar, y menos aún de equilibrio emocional y afectivo. Sánchez Manzano explica que en Estados Unidos se ha popularizado entre los docentes el término desfase, que es la profunda diferencia que existe entre la capacidad que se estima que el alumno posee y el logro académico que ese mismo alumno obtiene. En niños superdotados se calcula que la frecuencia está en el 50% sufre este desfase. Si esto, que tener una capacidad cognitiva óptima, es necesario para tener éxito escolar, no es menos cierto que estas capacidades no son suficientes, pues esto depende además de otros factores psicológicos y sociales, dentro de los cuales una atención adecuada a sus niveles y ritmos de aprendizaje es fundamental. Quiso tener en cuenta esto que acabo de decir para entender que el alumno sobredotado es un alumno excepcional y tiene necesidades educativas especiales debido precisamente a esta excepcionalidad.
además de una puntuación de un CI, supone la existencia de unas actitudes que, conjunto con determinadas características de personalidad y en un ambiente propicio, el individuo a necesitar y ser capaz de aprender. Si veo de un paradigma más actual, donde lo importante es proporcionar oportunidades y crear situaciones en que el alumno pueda desarrollar plenamente su potencial, se cree que un alumno o alumna presenta altas capacidades intelectuales cuando maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o saca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. De ello, la respuesta es clave en consecuencia con la falsa creencia de que todos los superdotados son iguales. Se sigue limitando en la mayoría de los casos a la posibilidad de situar a un niño o a un joven en un grado o nivel superior al que le corresponde, sin contemplar ningún otro tipo de actuación y sin diferenciar a los diferentes tipos de superdotados entre sí. Amplios sectores del sistema educativo quieren ignorar que la ciencia ha establecido un principio de causalidad, una relación causa y efecto general entre el alumno superdotado que no está recibiendo la atención educativa específica que necesita, con generación de su derecho a una educación orientada al libre y pleno desarrollo de su personalidad diferente, que la Constitución Española y la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en su Declaración de Derechos del Niño, garantizan. En cuanto al método modelo de atención educativa impuesto a estos niños por nuestro sistema educativo, cuando no se respeta la especificidad de cada uno de estos niños, y a un ejemplo, podemos compararlo con la tortura que recibían las niñas chinas cuando se les rompían los huesos de los pies para evitar su crecimiento en aras del prototipo de belleza chino que imperaba hasta el siglo pasado. Pues a los niños se le producen consecuencias de desajustes muy serias, que dan, en la mayoría de los casos, daños emocionales y sociales. Y en la clínica también se han observado numerosas consecuencias psicológicas, como ansiedad, estrés, dolencias somáticas, o menores, dependiendo de sus características intrínsecas. Además, tenemos que plantearnos que estos niños tienen una discriminación objetiva, porque si estos niños, en vez de ser niños con necesidades educativas específicas, por capacidades intelectuales, lo que dan por una deficiencia física, psicológica o motriz, si hubieran sufrido lesiones físicas, psicológicas, emocionales, para poder aprender al mismo ritmo que sus compañeros, no se desatendería de la misma manera. A los niños superdotados, lo primero que tenemos que ver es que no se les nota que son superdotados a simple vista. Él sería un niño de las capacidades intelectuales. También vamos a ver que el 2,5% de la población infantil son niños de altas capacidades intelectuales. La teoría de la inteligencia múltiple, que el 10% de la población infantil deja en alguna área. Con lo cual, la atención educativa de esos niños debe ser prioritaria. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta atención educativa actualmente en España? Que no existe una definición legal de la sobredotación de alta capacidad o talento simple o complejo. Hemos conseguido que se adopte una definición que es la de Castelló, que es que las personas de alta capacidad intelectual son aquellas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender o competencia, desempeño documentado o rendimiento que los situe en el 5% superior o por encima respecto al grupo normativo en una inteligencia, por encima del 20% en una combinación de varias inteligencias o por encima del 35% todas las relacionadas con el ámbito intelectual, como explica esta tabla. Está basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pero le falta completar. De esta era el segundo problema que tendrían los niños superdotados es se meten todos en el mismo saco. La de la doctora
Deborah Ruff, en informe a la Administración Educativa de Reino Unido del 2009, se dice explícitamente que a menos que conozcamos y entendamos lo diferentes que los niños superdotados pueden ser el uno del otro, especialmente en su aprendizaje, puede efectivamente no dar los mejores métodos para satisfacer las necesidades de estos niños y, de hecho, de todo el mundo. En la comunidad española podemos ver que el sistema funciona de esta manera. Son los maestros, los docentes, los que tienen la obligación de detectar a estos niños. Entiende que los padres no son suficientemente fiables. Los que saben cómo ha evolucionado la maduración de sus hijos son los padres y los médicos pediatras. Se ve en manos de un maestro que es un profesional de la educación que no ha estudiado ni medicina ni psicología y más tampoco ha estudiado especialmente este tema en su formación académica. Si los maestros tienen que llamar a los equipos de orientación educativa, que son profesionales que vienen en su mayoría del magisterio, aunque según la ley estos equipos de orientación están formados por médicos, psicólogos, maestros, graduados sociales y licenciados en filosofía y letras, realicen una evaluación psicopedagógica. De acuerdo, siempre que cada uno actuara dentro de su ámbito de competencia. El problema es que te puedes encontrar que una persona de magisterio o de filosofía es el que está haciendo la evaluación psicopedagógica de un niño sin tener formación ni cualificación profesional para ello. Pero si se permiten rebatir las opiniones que especialistas del mundo de la medicina y de la salud dicen que se tener. Este problema es una legislación nacional y autonómica que obliga a la atención de estos niños y que no define en ninguna parte qué es un niño superdotado para adultos. Tampoco establece cuál es esa atención. El problema es el activismo de buena parte del sistema educativo a la hora de tener que aceptar que un alumno es superdotado. Entonces, ¿por qué tienen que trabajar? Porque es muy difícil en una clase de una media de 25 alumnos, con cada niño de un mundo diferente, donde tienes que no solamente atender a la media de los alumnos, sino a los que están a ambos extremos. ¿Y cómo se traduce en un colegio normal? Pues vamos a llegar sistémicamente la superdotación caso por caso. Hay incluso gobiernos como el de Castilla-La Mancha que han desarrollado un concepto legal de sobredotación que lleva a que ningún niño sea de sobredotado o de alta capacidad. Exigen que el niño no tenga un potencial, sino que tenga un rendimiento excepcional en todas las áreas asociado a un desarrollado equilibrio personal y social para ser considerado superdotado. O sea que el niño tiene que ser Superman unido a Einstein para poder ser considerado superdotado en Castilla-La. En otros autónomos, sin embargo, se utilizan a los psicólogos y a los oficiales de los equipos de orientación para que ante cada caso de superdotación se niegue sistemáticamente que lo sea. También, otro problema es que hay legislaciones incluso que llevan a unos criterios tan absolutamente increíbles que no permiten que se atiendan a estos niños. Pero algo importante en por qué estos niños son valiosos y en por qué estos niños deben ser atendidos ante todo es la cuestión de la creatividad. La física de los niños de alta capacidad es que valoraría de entre todas las que tienen, que son muchas, como más importante. ¿Por qué? De la creatividad realmente depende el futuro
de todo. Los seres creativos son los que dan respuesta a los problemas que tenemos. Ayudan a que mejoremos como seres humanos y como especie y como comunidad. El sistema educativo que tenemos está anclado en la época victoriana, en la que la revolución industrial creó el sistema de fabricar productos en serie como las fábricas, y aquí tendemos fabricar niños en serie como en esa época. De que no se respeta los ritmos de maduración del niño, no respeta la creatividad del niño, no le da la oportunidad de mostrar su pensamiento divergente, y eso nos lleva a que estos niños tengan un sufrimiento a la hora de estar escolarizados muy importante. De hecho, muchos padres lo que detectan que los niños tienen esto son diferentes cuando ya han aparecido los problemas. Precisa porque ninguno viene con un letrero en la frente diciendo soy superdotado. No se ve. Por eso los padres cuando a mí me dicen es que mis hijos no es superdotado, yo le digo ¿tienes un escáner cerebral para saber cómo es el cerebro de tu hijo? Ninguno. Y ninguno lo sabemos hasta que nos ponen preaviso. Cuando nos lo dicen tenemos muchísimos miedos porque no sabemos cómo atenderles. Y es porque nos encontramos con un sistema escolar que realmente no apoya el desarrollo de estos niños en ningún aspecto. Sin embargo, bueno, pues las asociaciones, las fundaciones, la sociedad en general, yo creo que está habiendo un movimiento muy importante de una llamada de atención, una llamada de concienciación, una llamada de autismo, en el sentido de que se empieza a oír qué es la alta capacidad, se empiezan a desmitificar las ideas sobre alta capacidad, y que estamos en un punto en el que esa idea de excelencia de un sistema educativo que tiene que ayudar al niño a crecer, a evolucionar física, mental y psicológicamente para una persona feliz, que es lo que se trata, está abriéndose a esta idea y tratando de apoyar iniciativas y proyectos para atender a estos niños. Cada vez más cursos específicos para ellos, cada vez hay más gente implicada en su atención, y desde las asociaciones y el movimiento asociativo español estamos tratando de pegar el labonazo no solamente en los medios de comunicación, sino a nivel legislativo, para que todos estos problemas que hoy he comentado con los que chocan los niños y los padres de niños de altas capacidades, pues se resuelvan y consigamos que estos niños, pues con todos los niños, puedan ser felices en el colegio. Y he querido centrar un poco el tema, ampliamos, yo creo que ahora con las preguntas, pues lo que os haya quedado en el aire, lo podemos centrar mejor, y no os habrá resultado aburrido o cómo os parece. Bueno, Belén, muchas gracias de verdad por tu presentación. A mí me ha parecido muy interesante, yo creo que a nuestros invitados también. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas, pero antes me gustaría recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest o Share. Y sí, tenemos una pregunta en el chat que me ha llegado de Marisa Santiago, Belén, y ella dice: antes ha hablado de diagnóstico diferencial. Sin embargo, en los primeros años de vida, los primeros indicios para llevar a cabo dicho diagnóstico ha de ser detectado por sus padres familiares más cercanos. ¿Cuáles son los indicios que nos pueden hacer pensar que el niño tiene altas capacidades intelectuales? Pues son, por ejemplo, la edad a la que empieza a hablar, a la que empieza a ponerse de pie y a andar de forma autónoma, la capacidad de memorizar
y de aprender, cuándo empieza a leer y a entender lo que lee. Ten en cuenta que los niños de capacidad son muy precoces en muchos aspectos. De hecho, por ejemplo, te puedo decir que mis hijos leían perfectamente ya con 3 años. No eran leer textos. Mis hijos leían partituras musicales con 4 años. Eso es un indicativo de que hay una alta capacidad. Realmente los padres, sobre todo los padres primerizos, no nos damos cuenta. Suelen ser los que nos rodean, los que nos dicen que nuestros hijos son distintos. Hay una serie de libros sobre el desarrollo de niños en la primera infancia, que están en todos los países y publicados en todos los idiomas, que establecen, digamos, las pautas de crecimiento normal de un niño. Pues cuando tú miras que tu hijo, lo que se supone que tiene que hacer con 12 meses, lo hacía con 8, pues ya tienes un índice de que puede haber una superdotación. Y que tenía que hacer con 18 meses, lo hace con 12. Y que hacer dentro de un año, lo ha hecho antes. Pues vamos a la siguiente pregunta. También sería, teniendo en cuenta la casuística de los niños con altas capacidades y los niños con otros tipos de trastornos o déficits, y cómo se encuentra actualmente la situación educativa en nuestro país, ¿cuál es la ratio idónea para una aula? Vamos, eso la ratio idónea para un aula sería entre 10 y 15 alumnos. Entiendo que la Administración Educativa Española, que además está en estos momentos de crisis económica sin dinero, pues eso sea un desideratum, pero una utopía, pero no sea lo real. ¿Cómo podría solucionar esto? Pues esto se puede solucionar de diversas maneras. Se puede solucionar con agrupamientos dentro de la propia aula para este tipo de niños, con agrupamiento en áreas específicas dentro del colegio también sería una posibilidad. La creación de centros de referencia, quiere decir que es un centro normal donde hay una serie de profesores y de profesionales especialmente sensibilizados con el tema, que pueden apoyar a estos niños, o con la creación de centros especializados para este tipo de niños como existen en todo el mundo, sea Unión Europea o en Estados Unidos. Y que habría muchas formas de atender a estos niños siempre y cuando la medida esté suficientemente abierta como para entender esta necesidad. La persona que ha hecho esta pregunta, ahora se le ocurre otra que dice, pero ¿el llevarlos a una aula apartada no fomentaría la segregación? Vamos a ver, esto lo he oído en numerosas ocasiones. Si tú tienes un solo niño a una aula apartada, le haces crear la sensación frente a sus compañeros de que es distinto, y frente a él mismo que ya sabe que es distinto y además se ve distinto porque a mí me sacan a una aula apartada. Aunque tú coges el 2% de la población de un colegio, que de 1000 niños te va a entrar con 1% en ese aula. Entonces vas a sacar a un solo niño. Exactamente igual tendrías que hacer con los niños que tengan otro tipo de necesidades. Tenerlos en ese aula para ayudarlos. ¿Qué en otros países? Pues en otros países, en vez de sacarlos del aula, dentro del mismo aula, tienen un material de estudio distinto. ¿Qué quiere decir esto? Respetar el ritmo del niño. Si no sabe sumar, multiplicar y luego dividir. No tiene sentido que el niño no aprenda ni a multiplicar ni a dividir porque haya que sacarlo a una aula separada. Es que yo creo que hay que sacarlo a una aula separada. Yo creo que el profesor le tiene que dar un material adaptado a su necesidad. El material adaptado se lo va a preparar a él y a 4 o 5 más de la clase. Y eso no se debería ver como una segregación. Pasamos a la siguiente pregunta, que del Rosario Carrasco dice,
¿Qué propone para suplir las carencias educativas del sistema educativo actual? Gracias. Una modificación del sistema educativo actual de arriba a abajo. Para empezar, porque el Estado ha dejado de ser el rector o el padre de todos los niños. Creo que empezaría por un sistema educativo que reconociera que la primera obligación de educar a los hijos la tienen los padres y que los tienen la libertad de elegir el sistema educativo que más le convenga a sus hijos. Incluye la escolarización en casa y esto incluye la elección de tipo de centro y esto incluye, para poder elegir un tipo de centro, que existan centros diferentes para estos niños. Que utilice los medios que tenemos actualmente. La educación no puede ser como antiguamente un profesor que da una charla, ni un libro de una editorial que tiene un contenido y hay que darlo de aquí al final del curso. Eso no es educación para la excelencia. La educación tiene que ayudar a que el niño sepa dónde está la información, pueda dar esa información por sí mismo y la pueda saber para utilizar esa información. Hoy estamos rodeados de móviles, de ordenadores, de televisores. Sería absurdo que nos centráramos en una educación de un tipo tan simplista como la que hemos tenido hasta hace 50 años. Tenemos que avanzar muchísimo en ese sentido y yo creo que el sistema educativo necesita una revolución de la formación del profesorado que imparte la educación, necesita revolución en las familias, en la implicación de los padres en la educación de sus hijos, y necesita una revolución social en el sentido de que toda la sociedad debería volcarse en lo que es el futuro de los niños. Y hay otra pregunta que dice, ¿propone algo fuera de las aulas para que los padres, algo que los padres puedan hacer? Pueden hacer todo. Los padres, para empezar, tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos. Y está reconocido en el Código Civil y viene siendo reconocido por el derecho humano y viene reconocido en nuestra Constitución y viene reconocido por la Organización de los Derechos del Hombre y viene reconocido en cualquier norma legislativa que exista. ¿Qué quiere decir eso? Que son los padres los primeros educadores de sus hijos. Y son los que tienen que hacer ver a la administración que son ellos y la administración la que tiene que educar a sus hijos. Son los que tienen que impulsar los cambios que necesita la administración educativa. Y lo impulsan con su voto político. Y lo impulsan las reclamaciones ante los organismos oportunos. Y lo hacen mediante asociaciones con otros padres. Pues cada uno va a tener unos medios. Quien medios tenga, más posibilidades tendrá de aportarlos que quien tenga menos. Quiere decir que la unión no hace fuerza y las asociaciones de padres están ahí para eso. Muy bien. Pues te están dando las gracias aquí por el chat, por tu respuesta. Y también una pregunta que es de Diego Rodríguez. ¿A qué puede deberse el miedo a exigir esta educación por parte de los padres y madres? En un país donde el tema asociativo está en mantillas. Somos un país que no se ha caracterizado por reivindicar mucho sus derechos. Estamos sufriendo una situación crítica a nivel económico, pero si tú te fijas, la gente no ha salido a las calles a protestar, ni ha levantado en contra de la administración que está actuando en contra de ellos. Solo muy acomodaticio. Y yo que casi le da miedo el significarse, el mostrarse, porque es que los demás te van a mirar con el dedo como si fueras un bicho raro. Yo creo que hay que normalizar la situación y yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar lo que por hecho le corresponde y creo que tenemos que hacer todo.
Una pregunta que tenemos por aquí es, ¿debe acudir en el caso de sospechar que se tiene un hijo con altas capacidades intelectuales? Pues a un especialista. En primer lugar, a su médico pediatra. Y a partir de ahí, pues a un psicólogo especializado en alta capacidad intelectual. Pues dependiendo de la edad del niño, si ya está escolarizado y demás, pues habrá que pasar por toda esta burocracia que obliga a que sean los equipos de orientación educativa los que determinen con sus informes si el niño es o no es. Pero yo lo primero que tiene que hacer un padre es saber cómo es su hijo. Si mi 40 de pie, yo no tengo que esperar a que el del equipo de orientación me diga que mi hijo necesita una zapatilla del 40 y no del 36. Yo comprarle la zapatilla adecuada. Pues pasa igual, si tienes un hijo que puede presentar unas diferencias y tú crees, sospechas que puede ser la capacidad, médico, ir a un psicólogo especializado. Bien, tenemos otra pregunta, esta de Miguel Moreno. ¿Por qué la LOE reconoce adecuadamente la atención de los alumnos de altas capacidades? Cuando un alumno está diagnosticado, y no atendido, ¿se puede ir a juicio? ¿Qué hay después de aprobarse la LOE? La LOE ya está superada. Ahora mismo tenemos, digamos, la ley de educación actual, que es la del 2003, reconoce. Esto se viene reconociendo en España desde los años 70, oficialmente. Siempre la legislación española en este sentido ha sido muy avanzada. Teóricamente lo tenemos todo, pero el problema es la práctica. ¿Qué pasa cuando la ley no se cumple? Pues que acuden a tribunales. ¿Qué pasa? ¿Por qué los padres no acuden a los tribunales? Pues por miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Pues porque los niños son rehenes del sistema desde los 6 a los 16 años. Porque no se ha aprobado, a pesar de que es legalmente factible, el homeschooling de forma general en España. Una cosa importante es saber que esto existe, que la escuela virtual de educación a distancia del Ministerio de Educación español existe. Tú puedes matricular ahí a tu hijo y que tu hijo puede estar en tu casa aprendiendo por un ordenador. Existen los medios y que existen los recursos y no te los dan, hay que acudir a los tribunales y hay que denunciar. En salas de pasillo y de café no iremos a ninguna parte. Bien, muchísimas gracias por tu intervención. Se nos acaba el tiempo. Yo ruego que a aquellas personas a las que se les ha dado preguntas sin responder, pues que deben ponerse en contacto contigo a través de nuestra página de Facebook o LinkedIn, o incluso escribirnos a nosotros y haremos llegar todas esas cuestiones que no hemos podido responder hoy. Muchísimas gracias por tu presentación y a todos ustedes también por atender. No olviden que pueden descargarse la aplicación móvil que Talentia Tech ha creado y desde la cual podrán ver los vídeos y escuchar los podcasts en MP3 de todos nuestros webinars. Les esperamos nuevamente. Muchísimas gracias y hasta pronto.